Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso que hoy viene recargado para leer la Biblia. Una nueva semana y hoy vamos a terminar también un nuevo libro, el libro de Esdras. Así que rápidamente vamos a recapitular lo que vimos ayer. Ayer terminábamos de leer el libro de Esther y espero que haya sido de bendición para tu vida, ¿sí? ¿Qué vimos ayer? Lo último que leíamos de Esther fue que Mardoqueo fue honrado por Asuero. También vimos que Esther expuso el plan de Amán. Al mismo tiempo leíamos sobre Asuero actuando al respecto y también vimos la revancha de los judíos. Así es, si te perdiste el programa de ayer, por favor búscanos en YouTube, ahí mismito en YouTube, en la casilla de búsqueda de YouTube, @Biblia365 oficial, enter y serás dirigido a nuestro canal. Bueno, rápidamente sigamos. Mira, ¿qué más leíamos ayer? Leímos acerca del tributo final a Mardoqueo. Bueno, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer, para terminar el libro de Esdras, vamos a ver que Esdras va a Jerusalén. También vamos a ver sobre la lista de las familias que vuelven. Al mismo tiempo vamos a leer sobre el regreso y al final vamos a leer sobre el pueblo dejando a las esposas extranjeras. Alguien me dirá, ¿qué? Bueno, ahora te vas a enterar. Y como siempre, no podemos empezar sin orar. Amado Dios, te damos gracias por esta grande bendición de poder tener este privilegio de venir aquí para leer la Biblia. Mas Dios, conscientes somos que sin ti somos como herramienta sin precisión. Mas contigo, Señor, somos herramienta útil. Así que inspíranos, Padre, danos ese empujoncito, danos esa energía que necesitamos, Señor, para poder leer la palabra de tal modo que al final no sea ninguno de nosotros, sino tú mismo, Señor, usándonos como tu herramienta para que otros oigan tu palabra. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, de corazón oramos a ti. Todo esto, como siempre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar. Esdras capítulo 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey.
Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, reyes de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceites y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerle tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás.
Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras capítulo 8. Estos son los jefes de casas paternas y las genealogías de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Moab, Elinueaim, hijo de Serarías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utaí y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros,
un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitarle el camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asapías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias. Y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos
al Dios de Israel 12 becerros por todo Israel. 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esdras capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, Nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre. Y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Por las abominaciones
de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado. Ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesiones, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia.
Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados. Y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Ananí y Sebasdías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elionei, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. Y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los hijos de Imlán, Matanías, Zacarías, Jeiel, Abni, Jeremot y Elias. De los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bedai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam,
Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Samaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenaí, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremaí, Manasés y Simeí. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Keluí, Banías, Meremot, Eliasib. Matanías, Matenaí, Jaasait, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadub, Joel y Benaía, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Le damos gracias a Dios otra vez por una lectura magistral de la Santa Biblia, recordando siempre que es gracias a Dios, a su bondad y su misericordia que tenemos acceso a este libro sagrado. Nuevamente, a través de la lectura que acabamos de realizar, nos damos cuenta de todas aquellas cosas que no podemos volver a repetir bajo ningún contexto. Si está escrito ahí, es para que no las volvamos a repetir, para que no las volvamos a permitir y que por una vez por todas desarraiguemos de la cultura de la iglesia todas esas atrocidades que se han venido permitiendo año tras año por el desconocimiento de las Escrituras. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero también es fuego consumidor y hemos de ser serios en este aspecto, dado que su palabra es inquebrantable, es inmutable y se cumple sí o sí. Así que una vez más, Dios nos ha permitido aprender de todo aquello malo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en aquel entonces, para que hoy tú y yo no volvamos a pasar por lo mismo. Y es por eso que la Biblia se preserva hasta estos días. El mundo está como está porque simplemente le dio la espalda a Dios y puso la Biblia en el último lugar, cuando la Biblia debería de ser siempre lo primero que todo ser humano debería de leer. Todo lo demás que hoy día llaman religiones son simplemente una ridícula imitación de lo que es el plan original, de lo que es genuino y lo que nunca se debe dejar de lado. Dios nos ayude. Bueno, rápidamente vamos con la actividad para esta jornada. Pregunta, ante todo, ¿es sorprendente que Dios condone la separación de las esposas? Así mismito, Dios está permitiendo así sin más la separación o lo que se conoce como el divorcio. No lo está castigando. ¿Por qué? Hay una pregunta que sigue. ¿Por qué sí o por qué no?
porque sorprende a algunos que Dios deje sin castigo este accionar. Tu pregunta, tu respuesta debe responder la siguiente pregunta. Si es sorprendente, bueno, ¿por qué? Si no es sorprendente, bueno, ¿por qué? Rápidamente nos ponemos a contestar estas preguntas, recordándoles siempre que la palabra de Dios es incambiable. No importa el contexto, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa nada. La palabra de Dios es incambiable. No se puede modificar, porque Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Un hombre es lo mismo que su palabra, así mismito. Así que miren ustedes cómo va la cosa. Oiga, pero es sorprendente cómo Dios está pidiendo o está respaldando que se dé este cuadro. ¿Cómo puede ser así? Explícanos, predicador, ¿cómo puede ser esto? Bueno, miren ustedes, vean ustedes las cosas como son. Estamos ante un exilio, estamos ante un cuadro quizás aterrador, estamos en un proceso de restauración. ¿Y qué es lo primero que sucedió después de que han pasado por todas estas atrocidades, todas estas guerras, asesinatos, toda esta crueldad? ¿Qué sucedió? Bueno, pues les importó nada, ¿ve? Por eso es que Esdras se pone triste y encuentra que el pueblo ha pecado. Ha pecado, tal cual. Le dio la espalda a Dios. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se habían separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, egipcios, amorreos, y comenzaron a hacer conforme a las abominaciones de estos pueblos. Y al mismo tiempo se juntaron, se mezclaron, y ahí viene el problema, pues ahí está la cosa. Ahí comienza el problema. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Alguno dirá, bueno, pues se juntaron porque no quedaba otra. Si se quedaban solos, estaban expuestos. Así que tuvieron que casarse y dado que había el matrimonio, era una manera política para conseguir respaldo en aquellos lugares, ya que habían sido exiliados. Déjenme decirles que eso no era del todo cierto tampoco, porque como fuere, tenemos ahí el testimonio mismo de Esdras y otros que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, que se mantuvieron firmes con el mandato del Todopoderoso. Dios, ¿por qué no está reprendiendo? ¿Por qué no está reprendiendo la separación de las esposas? Ante todo porque, oiga, lo que se hizo violando la ley de Dios. Claro, es triste, mira, que a estas alturas, muchos de estos que tomaron esposas extranjeras ya tenían hasta hijos, hijos. No un hijo, sino hijos. Oiga, pero qué cruel es Dios. Dios no es cruel. A veces las cosas son de una manera que ante los ojos de la gente se ve como bonito, vamos a decirlo así, para que se entienda. O como dirían de Centroamérica para arriba, se parece algo nice, algo muy, muy lindo. El que las personas tengan familia, las personas puedan desarrollar comunidades y puedan tener esposa e hijos.
pero se estaban olvidando del elemento que no se podía dejar fuera de esta ecuación, Dios y su palabra. Así que aunque estos exiliados estaban fuera de Jerusalén o estaban fuera de Israel, eso no quería decir que estaban fuera del cumplimiento de las leyes de Dios. Así que debían de respetar a Dios, debían de respetar la palabra y debían de evitar mezclarse con estas mujeres extranjeras. Y es por eso que ante el evidente mal que ya se veía venir, Esdras y todos los demás, los sacerdotes, los levitas, vieron la urgente necesidad de hacer un pacto, de hacer que estas personas jurasen, dado que volverían a su lugar de origen, no viniesen trayendo a estas mujeres extranjeras, ni a los hijos que habían tenido con ellas. Ustedes saben cómo es eso, ¿ve? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que rápidamente, sin importar los sentimientos, en este punto, por eso les decía al comienzo, se ve muy lindo. Ay, mira que ya tienen sus hijitos, ya tienen los bebitos, los bebecitos, ¿no? Pero eso no era lo lindo, ¿ve? No es algo lindo, eran hijos nacidos fuera de lo que era el orden que Dios había establecido para sus hijos y para sus descendientes, ¿ve? Digo, para los que oyeron la palabra cuando fue dictada y para los que fueron hijos de estos que habían oído la ordenanza de Dios y para los nietos y así sucesivamente. Todos estaban obligados a obedecer la palabra. Entonces, sorprende que Dios haya perdonado el divorcio. Bueno, no, porque en este punto esto era contra la palabra de Dios. Ya era algo que no estaba respaldado por Dios y no iba a recibir el respaldo de Dios para nada, en lo absoluto. Porque estas mujeres extranjeras traían costumbres extrañas, traían toda su abominación y su paganismo, y eso no era algo que Dios iba a permitir, porque Dios es un Dios celoso, celoso por su palabra, celoso, 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 porque se cumpla todo lo que Él ha ordenado. Eso está ahí estipulado. Entonces, no era extraño que Dios no levantara voz de protesta contra esto, porque era Esdras y todos los levitas y los sacerdotes los que habían concordado en que si ya les había pasado lo que les había pasado y esto sucedió por su pecado, ahora estaban pecando todavía y no querrían ellos que les volviese a suceder lo que ya les había acontecido. Así que en ese contexto es que Dios no reprende eso, ¿ve? Es más, perdona que se haga eso, ¿ve? Porque estas personas están siendo restauradas en su fe. Y entonces, para los que digan, bueno, no me parece que perdone esto, no creo que Dios esté orando bien, pues a ti te digo que quizás hasta este punto es por desconocimiento, ¿ve? Por desconocimiento de lo que es la ordenanza de Dios. Porque eso era así, así es. Sea como fuere, el pecado siempre se va a levantar, así que tenían que evitar que eso sucediese. Así que hasta este punto de la escritura, hasta este punto de la lectura, estamos viendo cuán importante es mantener, por sobre todo, el orden escritural, mantener la palabra de Dios como el absoluto de todos y para adelante, ¿ve? Como decíamos ayer, siembra, dice, cosecharás lo que tú has sembrado. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Si siembras bien, vas a cosechar el bien. Segarás, cosecharás lo que tú siembras. Así que aquí estaban viendo potencialmente que
vendría el juicio de Dios. Entonces, pero, oiga, la cosa no fue de pronto así violenta y con ganas de fastidiarle la vida a la gente. Comenzaron a regresar de a pocos. Hicieron un pacto y comenzaron a regresar de a pocos, ¿sí? Para que la experiencia no fuera, como algunos de ustedes van a decir después, ¡ay, qué cruel, qué trauma, qué desgarrador es este cuadro! ¿No? No. Fue gradual el regreso de estas personas que habían hecho su juramento, a menos que quisieran perder sus tierras, a menos que quisieran perder su heredad. Esa era la condición. No vienes, pierdes todo. ¿Quieres tener algo allá? ¿Quieres recuperar lo que tenías? Vuelve, pero vuelve en el orden como Dios ha establecido que vengas. ¿Ve? Ah, no, pues es que hoy día, mira, tenemos mucha gente que se quiere ir al cielo cargando todos sus pecados o todas sus concupiscencias, todo su desvío, ¿ve? Algunos quieren irse al cielo siendo pues fornicarios, algunos quieren irse al cielo con su cerveza en la mano, otros se quieren ir al cielo con tanto pecado que puedan hacer. Señores, en el cielo tu pecado no tiene permiso de entrada. Es más, para entrar al cielo, tu pecado te estorba. Así que tienes que dejarlo atrás. Olvídate de eso, renuncia a la vida pecaminosa que tienes para que puedas tener acceso al nuevo nacimiento, acceso a la adopción, acceso a ser parte del reino de Dios. Eso es, así están las cosas. Quien solamente lee esta parte y llegó hasta este capítulo de nuestros programas va a decir, ay, pero qué crueles. No, lean desde el principio, y se van a dar cuenta que aquí no hay crueldad. Y además todo lo que está sucediendo aquí no sucede de un momento para otro. El regreso de estas personas va a ser de manera gradual. De modo que se despedirán propiamente, se apartarán propiamente y volverán a sus lugares a recuperar su heredad. ¿Sí? Bueno, ya poco a poco nos iremos enterando qué sucedió después. Así que aquí nos quedamos por hoy, pero te invito a que vuelvas mañana. ¿Sí? Rápidamente recuerda que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, tienes Plin y tienes un número de cuenta. Considera pues hacer este donativo. También recuerda que si alguna de estas 3 opciones no van contigo, escríbenos en la cajita de comentarios y te podemos ayudar para que puedas hacer tu ofrenda. Bueno, rápidamente, y si no eres de este país, tienes PayPal, y si PayPal no te funciona, también escríbenos en la cajita de comentarios y podemos encontrar otras maneras, otras vías, otras formas para que puedas dar tu donativo. Bueno, pues no me queda más, sino que invitarte para que vuelvas mañana. Sí, mañana seguimos leyendo, seguimos aprendiendo y seguimos escalando esos peldaños hasta un día encontrarnos con el Señor, como dijo el apóstol Pablo, cara a cara. Dios te bendiga, Dios te guarde. Paz y bendiciones.